Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, te invito a que revises abajo en la casilla de descripciones para que encuentres el enlace que te lleva a poder realizar el curso completo de Lección Divina. Si estás aquí es porque te ha llamado la atención de alguna manera aprender este método de oración, así que no pierdas detalle de ese breve curso que te estoy ofreciendo allí para que de una forma teórica aprendas las bases fundamentales de esta práctica. Y aquí a diario estás invitado e invitada a que lo hagamos juntos. Bien, y te invito también a que apoyes al canal con un me gusta, suscribiéndote, compartiendo el material y activando la campanita de notificaciones para que no pierdas ningún material del que estamos subiendo cada cierto tiempo. Sin más preámbulos, vamos a comenzar el día de hoy con esta práctica encomendándonos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le decimos juntos: Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora es momento de entrar al primer paso de la lección divina, que vamos a comenzar con la lectura del texto bíblico de hoy. Hoy nos toca leer y meditar el texto de Marcos capítulo 4 versículos del 1 al 20. Te invito a buscarlo en tu Biblia para que sigas la lectura mientras escuchas. Dice así la lectura: en aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán; por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos.
Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Bien, y dentro de este primer paso de la lección divina, nos encontramos con esta pregunta. ¿Qué dice el texto que acabamos de leer? El texto de hoy es un texto bastante extenso, pero rico de detalles. Vamos a irlos desglosando, te voy a ir ayudando a descubrir algunas cosas, veamos el contexto, los personajes, y así eso nos va a ir llevando a una meditación para poder extraer el mensaje para hoy, para ti y para mí. Vayamos a este primer paso. Bien, en primer lugar vemos que Jesús está sentado en una barca. Jesús desde allí enseña a la multitud. ¿Quiénes son los personajes que intervienen en este texto? En primer lugar está Jesús, están los discípulos y está la multitud. Y él comienza la escena allí sentado en una barca, como aquel que enseña desde una cátedra. En estos versos, Marcos describe de qué forma Jesús enseñaba a la gente. El estar sentado es símbolo de enseñanza. Por eso es que hoy en día vemos que nuestros obispos predican sentados, la mayoría de ellos, em, igual que el Papa. Es señal de la cátedra de Pedro, de la enseñanza que imparte Jesús. Entonces, aquí Marcos describe de qué forma Jesús enseñaba a la gente. En la playa, sentado en la barca, y mucha gente alrededor para escuchar. Jesús no era una persona oculta, no había cursado una escuela superior en Jerusalén. Venía del interior del campo, de Nazaret. Era un desconocido para muchos, medio campesino, medio artesano. Sin pedir permiso a las autoridades, empezó a enseñar a la gente. Hablaba de forma muy distinta al pueblo, pero a ellos les gustaba oírle. Por medio de las parábolas, Jesús ayudaba al pueblo a percibir la presencia misteriosa del reino en las cosas de la vida. Una parábola es una comparación. Se usan cosas conocidas y visibles de la vida para explicar las cosas invisibles y desconocidas. Y de esta manera Jesús daba a conocer lo que era el reino de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Galilea entendía de siembra, de terreno, de lluvia, de sol, de sal, de flores, de cosecha, de pesca, etc. Y son exactamente estas cosas conocidas las que Jesús usa en las parábolas para explicar el misterio del reino de Dios. La parábola de la semilla retrata la vida de los campesinos. En aquel tiempo no era fácil vivir de la agricultura. El terreno era muy pedregoso. Había mucho matorral, poca lluvia, mucho sol y además de esto muchas veces la gente acortaba el camino y pasando por los campos
pisaba las plantas. Asimismo, a pesar de todo esto, cada año el agricultor sembraba y plantaba, confiando en la fuerza de la semilla, en la generosidad de la naturaleza. Jesús se valía de todas estas señales que a diario veían y vivían para que pudieran entender los misterios del reino de Dios, los misterios que Él venía a revelarle. Sigamos. El que tenga oído para oír, que oiga, nos dice el versículo 3. Ahora, al final, termina diciendo, el que tenga oído para oír, que oiga. El camino para llegar a comprender la parábola es la búsqueda. Traten de entender la parábola. No dice todo inmediatamente, sino que lleva a pensar. Jesús los invita a hacer un ejercicio de pensar. No les da todo muy claramente. Piensen, escudriñen y descubran desde la experiencia de lo que oyen lo que trato de decirles. Y de esta manera la siembra suscita la creatividad y la participación. No es una doctrina que ya llega pronta para ser enseñada y decorada. La parábola no da agua embotellada. Entrega la fuente y el agricultor que escucha dice, la semilla en el terreno, yo sé qué es, pero Jesús dice que esto tiene que ver con el reino de Dios. ¿Qué será lo que Jesús trataba de decirle a través de esta parábola? ¿Qué mensaje? Y uno puede imaginar las largas conversaciones de la gente, lo que murmuraban y lo que eh, trataban de discutir entre ellos, y la parábola se mezcla con la gente y los lleva a escuchar la naturaleza y a pensar en la vida. Pero veamos ahora, Jesús hace una distinción con los discípulos. Jesús explica la parábola a los discípulos, no así a la gente. En casa, a solas con Jesús, los discípulos quieren saber el significado de la parábola. No entendían. Jesús se percató de su ignorancia y respondió por medio de una frase difícil y misteriosa. Dice a los discípulos, ustedes están en el secreto del reino de Dios, pero a los de fuera se les hace parábolas, se les entrega parábolas, de modo que por mucho que miren, no verán, y por más que oigan, no entenderán. No se convertirán ni serán perdonados. Esta frase hace que la gente se pregunte al final, ¿de qué sirve la parábola? ¿Para aclarar o para esconder? ¿Será que Jesús usa las parábolas para que la gente continúe en su ignorancia o no llegue a convertirse? Cierto que no. No era el propósito de Jesús. Jesús es uno de los que invita a esforzarse. Pues en otro lugar Marcos dice que Jesús usaba parábolas según la capacidad de los oyentes. Pero aquí vemos a un Jesús exigente que les deja allí ese mensaje para que ellos disciernan y traten de esforzarse para entender. En definitiva, la parábola revela y esconde a la vez. Revela para los de dentro que aceptan a Jesús como Mesías, Rey grandioso, y ellos entienden las imágenes de la parábola, pero no llegan a entender su significado. Revela y esconde. Es el juego de Jesús, el juego del amor, el juego que nos lleva a tratar de esforzarnos para poder comprender los misterios de Dios. Vamos a pasar al paso siguiente. Y llegamos al segundo paso de la lección divina, que es la meditación. Y nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto?
Y aquí es momento de detenernos en algunas partes importantes del texto que yo quiero compartir con ustedes porque me han llamado poderosamente la atención y meditarlos para mi vida. ¿Qué me quiere decir Jesús con esto? ¿A qué me está invitando? Entonces, te los voy a presentar para que luego tú mismo o tú misma, en tu meditación personal, saques tus propias frases para tu meditación. Bien, y los tres aspectos que he podido resaltar de esta lectura los tenemos allí. El primero de ellos es cuando la palabra nos dice, a ustedes se les ha confiado el secreto del reino. Y es allí cuando la palabra me, me demuestra que el único que tiene el poder de revelarnos el secreto del reino es el Padre, a través del Hijo. Ninguno de nosotros tiene ese poder. Ese poder no nace de nuestra propia voluntad, sino queda en Dios concederlo. Fíjense cómo dice, a ustedes se les ha confiado el secreto. Y así como se nos confía, se nos revela. Preguntémonos, cuando me acerco a la palabra de Dios, ¿la comprendo? ¿O todavía hay partes que no logro comprender muy bien? Soy humilde y le pido de corazón a Jesús que me ayude a comprender a través de su Espíritu la palabra. Me esfuerzo cada día. El segundo aspecto es cuando la palabra me dice, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y ese es un detalle que resalta la palabra. Cuando dice, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Esa es la condición, la conversión. Pero sabemos que la conversión es un caminar. La conversión no es de la noche a la mañana. La conversión no es mágica. La conversión es un proceso y en ese proceso lleva un ingrediente muy importante que es nuestro esfuerzo. Y el otro ingrediente muchísimo más importante es la gracia de Dios que nos acompaña. ¿A través de qué recibimos esa gracia? Del perdón, la reconciliación. Jesús nos deja un sacramento, que es el sacramento de la confesión o la reconciliación. Allí nos deja la gracia para ser sanados en el corazón. A medida que nuestro corazón sea sanado, es más fácil poder recibir la palabra y entenderla. Fíjense, la palabra nos lo dice claro, a menos que se conviertan y sean perdonados, porque si no miran y no verán, y oyen y no entenderán. Entonces preguntémonos, ¿cómo estoy yo en este aspecto? ¿Me identifico con este aspecto de la palabra? ¿Soy de los que miran y no ven y de los que oye la palabra y no entiende? Entonces puedo deducir que me hace falta trabajar más mi conversión. Y el tercer aspecto, cuando habla de los diferentes terrenos del corazón. Y aquí he meditado algo un poco más largo porque el Señor nos presenta varios terrenos y es bueno que identifiquemos con cuál terreno me identifico. O puede ser que en varias etapas de mi vida he pasado por esos varios terrenos. Fijémonos bien, Jesús es el sembrador y su palabra es la semilla. El hombre y el campo.
Marcos nos describe a Jesús de pie sobre la barca y enseña. Y nos dice que el sembrador derrama la semilla de su palabra por el campo. Primero, parte de la semilla cae en corazones duros, como el camino. Esos corazones duros están apretados por el egoísmo. Por eso la semilla no entra y cualquier tentación la vuela y se la come. Parte de la semilla cae en corazones llenos de piedras y de actitudes negativas, de resentimientos, de odios, de enemistades. Estas piedras no dejan espacio a la palabra. Cualquier dificultad quema el tallo casi antes de despuntar, y así es imposible que den fruto. Parte cae en corazones llenos de raíces salvajes, avaricia, soberbia, lujuria. La palabra no encuentra humedad de buena acogida y las malas raíces ahogan la raíz buena y el tallo muere. Parte por fin cae en corazones dispuestos, humildes y bien librados por la conversión. Y la simiente da fruto el 30, el 60 o el 100 por uno. Preguntémonos, ¿qué clase de campo soy? ¿Qué tengo sembrado en ese campo de mi corazón? ¿Qué oportunidad decido darle a la palabra de Dios hoy? Te invito a que cerremos orando juntos. Padre bueno y Señor del cielo y de la tierra, líbrame y limpia mi corazón. Purifica en él todo lo que impide que tu palabra pueda echar raíces. Dame la valentía de luchar por mi conversión y el arrepentimiento sincero de mis pecados, para que pronto acuda a la gracia de la reconciliación, para que así ese terreno de mi corazón esté cada día más dispuesto a recibir la semilla de tu palabra y así pueda dar fruto en mí. Siémbrate en mi corazón y hazme así simiente de tu reino. Te lo pido por tu Hijo Jesús. Amén. Bien, y entramos ya al cuarto paso de la lección divina y es momento de preguntarnos, ¿a qué me invita Jesús con este Evangelio de hoy? A cada uno les habrá hablado distinto, de acuerdo a la situación de cada uno conoce su interior, lo que Dios ha movido dentro de nosotros a través de esta palabra. Entonces te invito a que en un momento de silencio, de reflexión, de repaso de esta palabra, puedas hacer tu propósito y entregárselo al Señor y lo escribas en tu cuaderno espiritual. Y así puedas ir revisando el cumplimiento de esos propósitos que les has ofrecido al Señor. Si no lo logras, vuelve a comenzar, vuélveselo a ofrecer. Tú sabes, Señor, que soy débil, pero dame tu gracia para que pueda alcanzar lo que te prometo. Y así seguimos adelante. Ánimo, hermano y hermana, que de la mano de Jesús y de María todo lo podemos. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina del día de hoy. Una vez más te doy las gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que te haya servido de mucha utilidad esta reflexión del día de hoy, esta meditación, que puedas compartirla con tus amistades, con tus familiares, porque así te conviertes en agente de evangelización. No sabes quién pueda estar necesitando de escuchar la palabra. Entonces, no pierdes nada con compartirla, porque del otro lado
Tú no sabes la obra que Dios quiere hacer. Así que no detengas esa obra. Sal a sembrar como el sembrador. Siembra esa semilla que Dios se encarga de hacerla crecer. Te recuerdo que es muy importante el me gusta, el suscribirte y activar la campanita. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite, que pases un excelente día. Dios te bendiga.